¿Qué pasaría si hoy descubrieras que quizá el mayor dolor de tu enfermedad no es la enfermedad, sino la historia que alguien puso dentro de tu cabeza cuando eras niño? Porque hay personas que cuando reciben un diagnóstico inmediatamente piensan, ¿qué hice para merecer esto? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será un karma? ¿Será que la vida me está cobrando algo? Y lo más importante es que esa idea puede hacerte sufrir mucho más que la propia enfermedad, porque una cosa es tener un problema de salud y otra muy distinta es creer que eres culpable de tenerlo. Y si hoy piensas que exagero, quédate hasta el final porque probablemente vas a descubrir que muchas de las cosas que hoy crees sobre la enfermedad nunca fueron tuyas. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que nadie recuerda cuando empezó a creer que enfermarse era un castigo. Nadie dice, el 12 de mayo de 1988 empecé a creer que Dios me castigaba. No, las creencias profundas no llegan como una noticia, llegan disfrazadas de frases aparentemente inocentes. Esto te pasa por no obedecer. Dios te castigó, la vida siempre te va a cobrar todo. Mira cómo terminó por andar haciendo las cosas mal. Algo habrá hecho. Las escuchas tantas veces que un día dejan de sonar como opiniones y empiezas a sentir como verdades. Ese es el verdadero chisme psicológico. Las creencias más poderosas no son las que tú elegiste, son las que absorbiste sin darte cuenta. Imagina que cuando nacemos, nuestra mente es una hoja completamente en blanco. Cada palabra que escuchamos es como una gota de tinta. Una gota parece insignificante, pero después de miles de gotas, la hoja cambia completamente de color. Así funciona el subconsciente. No recuerda todas las frases, pero sí recuerda el significado emocional que dejaron. Y sin darte cuenta, terminas viviendo una historia escrita por alguien más. Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Viaja mentalmente a cuando tenías 6 o 7 años. Visualiza la casa donde creciste. Escucha la voz de un adulto, tal vez de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, un maestro o alguien muy importante para ti. Ahora escucha esa frase. Esto te pasa por portarte mal. Dios te castigó, la vida te está enseñando. Observa el rostro de ese adulto, escucha el tono de voz, siente lo que sintió ese niño, tal vez miedo, tal vez culpa o tal vez vergüenza. Ahora vuelve al presente y pregúntate, ¿será posible que ese niño todavía siga interpretando muchas cosas desde aquella conversación? La neurociencia nos muestra que durante los primeros años de vida, el cerebro aprende principalmente por repetición y asociación emocional. Un niño pequeño no analiza si una afirmación es fisiológicamente correcta, no compara información, no debate, simplemente aprende. Si una figura de autoridad repite durante años, cuando haces algo malo, Dios te castiga, el cerebro infantil no registra eso como una opinión, lo registra como una regla para sobrevivir. Y años después, cada enfermedad puede activar automáticamente esa programación, no porque sea cierta, sino porque fue profundamente aprendida. Y aquí viene una pregunta que puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida. Si nunca le has tenido miedo a la enfermedad y si lo que realmente te da miedo es el significado que aprendiste a darle, porque no es lo mismo pensar estoy enfermo que pensar estoy siendo castigado. La enfermedad genera dolor, pero la culpa genera sufrimiento y muchas personas llevan cargando ambos. Por cierto, si es la primera vez que llegas a este canal, soy Eli Callejas, tu coach con programación neurolingüística y estudio desde hace años cómo las creencias inconscientes moldean nuestras emociones, nuestras decisiones y hasta la forma en la que vivimos los procesos de salud. Y quiero dejarte algo muy claro desde este momento. Este video no pretende sustituir la medicina ni un tratamiento médico. Mi objetivo es ayudarte a descubrir cómo ciertas creencias pueden aumentar el sufrimiento emocional que acompaña a una enfermedad para que aprendas a identificarlas y transformarlas, porque una cosa es entender el cuerpo y otra muy diferente es seguir castigado por la mente. Antes de continuar, quiero pedirte un favor, no respondas por compromiso, responde con total honestidad. ¿Alguna vez pensaste o escuchaste decir que una enfermedad era un castigo de Dios, un karma o que algo habías hecho para merecerla? Escríbeme en los comentarios con una sola palabra, sí o no. Quiero que al final de este video volvamos a leer estos comentarios y descubras que quizá esa creencia nunca fue tuya, solo fue una historia que alguien sembró en tu mente y hoy tienes el poder de cuestionarla. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te habían hecho. Si la culpa que sientes cuando te enfermas ni siquiera es tuya,
Piensa por un momento, nadie nace creyendo que Dios, el universo, como quieras creer, castiga con una enfermedad. Nadie nace pensando, estoy pagando un karma, la vida me está cobrando algo o algo hice para merecer esto. Entonces, ¿quién puso esa idea dentro de tu cabeza? Porque si hoy cuando algo malo ocurre, lo primero que haces es buscar qué hiciste mal. Tal vez no estás reaccionando desde la realidad, tal vez estás reaccionando desde una programación que lleva décadas funcionando en automático. Y cuando entiendas cómo se instala esa programación, vas a descubrir por qué miles de personas viven castigándose sin que nadie las esté castigando. Hay algo que sucede en consultas una y otra vez. Cuando una persona me dice, Eli, siento que Dios me está castigando. Yo casi nunca empiezo hablando de Dios, empiezo hablando de su infancia y ocurre algo impresionante. Después de unos minutos aparecen recuerdos que parecían olvidados. Mi mamá siempre me decía, mi abuela me repetía, en mi casa escuchaba, esto te pasa por desobedecer. Dios castiga a los que hacen las cosas mal. La vida te lo va a cobrar todo. Mira cómo terminó por andar de rebelde. Y entonces la persona se queda en silencio porque entiende algo que jamás había visto. No nació con esas creencias, las aprendió. Y cuando una creencia fue aprendida, también puede desaprenderse. Imagina que desde pequeño alguien te regaló unos lentes y te dijo, con estos lentes vas a entender cómo funciona la vida. Tú creciste usándolos todos los días, jamás lo cuestionaste porque pensabas que así veía todo el mundo, pero un día descubres algo sorprendente. Los lentes estaban rayados. Durante años confundiste las rayas de cristal con la realidad. Eso hacen las creencias, no cambian lo que ocurre, cambian la forma en la que interpretas lo que ocurre. Y cuando interpretas una enfermedad desde la culpa, el sufrimiento se multiplica. Quiero que imagines la mesa donde comías cuando eras niño. Visualiza a tu familia reunida, escucha las conversaciones. De pronto alguien habla de un vecino que enfermó y escuchas frases como algo habrá hecho. Dios lo está corrigiendo. La vida pone a cada quien en su lugar. Tal vez ni siquiera estaba hablando de ti, pero tu cerebro infantil estaba escuchando, sintiendo y aprendiendo. Ahora observa a ese niño. No tiene herramientas para cuestionar lo que oye, simplemente lo guarda como quien guarda un archivo importante y años después, cada vez que aparece un problema de salud, ese archivo se abre automáticamente. Y aquí ocurre algo fascinante. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, por eso crea programas automáticos. Cuando una idea se repite una y otra vez, acompañada de una fuerte carga emocional, deja de ser un pensamiento, se convierte en un patrón. Es exactamente igual que aprender a manejar un automóvil. Al principio piensas cada movimiento, después lo haces sin darte cuenta. Las creencias funcionan igual. Después de años de repetición, ni siquiera notas que estás dirigiendo tu manera de interpretar la vida. Por eso muchas personas creen que están pensando libremente, cuando en realidad solo están reproduciendo una programación antigua. Y aquí aparece una pregunta que puede incomodarte. ¿Cuántas decisiones has tomado creyendo que eran tuyas? ¿Y cuándo en realidad fueron tomadas por una creencia que heredaste? Si creciste creyendo que sufrir purifica, ¿cómo vas a permitir sanar sin sentir culpa? Si creciste creyendo que todo el dolor es un castigo, ¿cómo vas a dejar de buscar qué hiciste mal en cada vez que te enfermas? Tal vez nunca estuviste buscando la causa de tu enfermedad, tal vez estabas buscando una sentencia y son dos cosas completamente distintas. En programación neurolingüística hablamos de algo muy importante, el significado que una persona le da a una experiencia determinada como la vive. Dos personas pueden recibir exactamente el mismo diagnóstico. Una dice, voy a buscar el mejor tratamiento y la otra dice, esto es porque Dios me está castigando. El diagnóstico es el mismo, pero la experiencia emocional es completamente distinta. ¿Notas la diferencia? Una dirige su energía hacia la solución y la otra dirige toda su energía hacia la culpa. Y la culpa es un estado emocional que consume enormes cantidades de energía mental. Por eso digo algo que puede sonar fuerte. Muchas personas no solo cargan con una enfermedad, también cargan con una condena invisible que ellas mismas aprendieron a imponerse. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? ¿Quién te enseñó que enfermarse era un castigo? Porque esa respuesta puede cambiar muchas cosas. Tal vez no fue Dios, el universo, como quieras llamarlo. Tal vez fue una frase, una traición, una interpretación, una creencia familiar, una idea repetida tantas veces que terminó sintiéndose como una verdad absoluta. Nunca te detuviste a cuestionar. Quiero
proponerte un ejercicio. Mientras escuchas este bloque, presta atención a todas estas frases que aparecen en tu mente sobre el sufrimiento, la enfermedad o el castigo. Y cuando termine este video, escribe en los comentarios las frases que más escuchabas en tu infancia, no para culpar a quienes te las enseñaron, sino porque muchas veces el primer paso para liberar una creencia limitante es verla con claridad. Y en el siguiente bloque vamos a descubrir algo todavía más sorprendente: por qué el cerebro prefiere inventar un castigo antes que aceptar que no siempre tenemos una explicación para lo que nos sucede. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Ahí entenderás por qué tantas personas terminan creyendo que están pagando un karma, incluso cuando no existe ninguna evidencia de ello. Quiero que pienses en esto durante unos segundos. ¿Qué es más doloroso? ¿No saber por qué te enfermas o creer que te enfermas porque hiciste algo malo? Lo sorprendente es que para el cerebro humano muchas veces la segunda opción resulta más cómoda. Sí, aunque aparezca absurda, porque la mente tiene una necesidad casi obsesiva de encontrar explicaciones para todo lo que ocurre, y cuando no las encuentra, las inventa. Por eso hay personas que, antes de aceptar un no sabemos por qué ocurrió, prefieren convencerse de que están pagando un karma, un pecado o un castigo divino. Y cuando descubras cómo funciona este mecanismo psicológico, vas a entender por qué tanta gente vive peleando contra sí misma. Déjame contarte algo que ocurre con muchísima frecuencia. Una persona recibe un diagnóstico inesperado. Los estudios médicos apenas comienzan. Todavía no hay respuesta definitiva, pero dentro de su cabeza ya inició otro proceso. Empieza a revisar toda su vida. ¿Será porque hice sufrir a alguien? ¿Será porque fui buena hija? ¿Será porque me alejé de Dios? ¿Será porque guardé mucho rencor? ¿Será que estoy pagando algo de otra vida? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? La enfermedad todavía no tiene explicación, pero la mente ya está fabricando un culpable. Casi siempre el culpable termina siendo uno mismo. Ese es uno de los mecanismos más silenciosos del sufrimiento. No solo duele el cuerpo, empieza a doler también la conciencia. Imagina que estás armando un rompecabezas de 1000 piezas. Llegas al final y falta 3 piezas. Tu cerebro no soporta ver ese vacío. Entonces toma piezas de otra caja que no embonen, aunque el dibujo ya no tenga sentido, pero al menos el espacio quedó lleno. Así funcionan muchas creencias. Cuando la mente no encuentra respuestas, prefiere colocar una experiencia equivocada antes de quedarse con el vacío de no saber. Y por eso muchas personas terminan creyendo que el castigo es una explicación cuando en realidad solo es una forma de calmar la incertidumbre. Quiero que imagines que estás caminando por un bosque al anochecer. Empieza a oscurecer, escuchas un ruido entre los árboles. No puedes ver qué es. Tu corazón se acelera, tu respiración cambia. En segundos tu mente comienza a crear historias. ¿Seguro? Es un animal. Tal vez alguien me sigue. Puede ser peligroso. Y después descubres que solo era el viento moviendo unas ramas. ¿Notas lo que hizo tu cerebro? No soportó la incertidumbre. Inventó una historia para sentirse preparado. Eso mismo ocurre cuando aparece una enfermedad inesperada. El cuerpo hace una pregunta, la mente responde con una historia. Y muchas veces esa historia dice: estoy siendo castigado. Existe un fenómeno muy estudiado en la psicología. Nuestro cerebro necesita sentir que el mundo tiene lógica, que las cosas ocurren por una razón. A esto se le conoce como la necesidad de encontrar un significado. Cuando sucede algo inesperado, el cerebro busca conexiones, incluso donde no existen. Es el mismo mecanismo por el cual algunas personas creen que tuvieron mala suerte, porque rompieron un espejo o porque un gato negro se les cruzó en su camino. No es que el cerebro quiera engañarte, lo que quiere es reducir la incertidumbre, porque para él la incertidumbre genera más ansiedad que una explicación, aunque esa explicación sea equivocada. Y aquí quiero ser muy claro, no estoy diciendo que las personas no puedan encontrar un sentido profundo a lo que viven. Lo que estoy diciendo es que una cosa es encontrar un aprendizaje y otra muy distinta es concluir automáticamente que Dios, el universo, como quieras llamarlo, castiga o que estás pagando karma. Cuando aparece una enfermedad, muchas de las personas ya no buscan una explicación médica, buscan una experiencia moral, y eso cambia completamente la experiencia. En lugar de preguntar qué está ocurriendo en mi cuerpo, empiezan a preguntar qué hice mal, y en lugar de buscar ayuda, buscan una culpa. En lugar de buscar comprensión, buscan condena, y ahí empieza un enorme desgaste
emocional, porque la culpa nunca encuentra suficiente evidencia, siempre quiere más. Si hoy crees que fue una decisión, mañana pensarás que fue por otra. Después recordarás algo que ocurrió hace 20 años y así la mente seguirá construyendo un expediente imaginario para demostrarte que mereces sufrir. Ese expediente nunca termina porque fue creado desde una creencia, no desde la realidad. Déjame preguntarte algo. Si una persona que amas profundamente enfermara mañana, ¿le dirías que Dios, el universo o como quieras llamarlo, le está castigando? ¿Le dirías que seguramente hizo algo malo o correrías a abrazarla? Entonces, ¿por qué eres tan compasivo con los demás y tan cruel contigo? ¿Por qué cuando el dolor es ajeno aparece la empatía, pero cuando el dolor es propio aparece el juicio? Hazte esta pregunta, porque ahí puede estar escondida una de las creencias más profundas de tu vida. Y aquí quiero dejarte con una idea que quizá te acompañe durante estos días. Y si el verdadero problema nunca fue la enfermedad, sino la necesidad desesperada de encontrar un culpable, porque mientras buscas quién merece el castigo, dejas de preguntarte qué necesita tu cuerpo. Y cuando toda tu energía se dirige hacia la culpa, queda muy poca energía para el cuidado, la recuperación y la esperanza. Recuerda la pregunta con la que comenzamos este bloque. ¿Por qué la mente prefiere creer que es un castigo? Porque para el cerebro una explicación dolorosa puede parecer más soportable que vivir incertidumbre. Pero que una explicación calme tu ansiedad no significa que sea verdadera. Y esa diferencia puede cambiar por completo la manera en que enfrentas cualquier proceso de salud. Quiero que me respondas algo en los comentarios. Cuando has vivido un momento difícil en tu vida, ¿qué fue lo primero que apareció en tu mente? A. ¿Qué puedo hacer para salir adelante? O B. ¿Qué hice para merecer esto? No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo quiero que observes cómo ha sido programado tu mente, porque en el siguiente bloque vamos a entrar a uno de los temas más delicados y más malinterpretados, la idea de que Dios, el universo o como quieras llamarle, utiliza el sufrimiento para corregirte. Analizaremos esa creencia desde el contexto histórico, psicológico y espiritual para diferenciar entre la fe que libera y las interpretaciones que generan culpa. Ese bloque puede cambiar profundamente la forma en la que entiendes a Dios y a ti mismo. Quiero terminar este video con una pregunta que, si la respondes con absoluta honestidad, puede cambiar la forma en la que interpretas el resto de tu vida. Y si Dios, el universo o como quieras llamarle, nunca te castigó, pero llevas años creyendo que sí. Piénsalo, ¿cuántas noches has sentido culpa? ¿Cuántas veces miraste el cielo preguntando qué hice para merecer esto? ¿Cuántas veces aceptaste el dolor pensando que era una prueba, una condena o una deuda que tenías que pagar? Quiero invitarte a hacer algo muy difícil. Durante los próximos minutos, deja a un lado todo lo que has escuchado desde niño y hazte una sola pregunta. ¿Esta creencia realmente nació de Dios, el universo, o como quieras llamarlo, o nació de la interpretación de otras personas sobre Dios, el universo, o como quieras llamarlo? Porque esas dos cosas no son necesariamente lo mismo, y entender esa diferencia puede liberarte de una culpa que quizá has cargado durante toda tu vida. Hay algo que me llama profundamente la atención. Cuando una persona recibe una buena noticia, rara vez dice, Dios me está premiando porque hice todo perfecto, pero cuando recibe una mala noticia, muchas veces piensa, Dios me está castigando. ¿Te das cuenta del patrón? Nuestra mente tiene una facilidad impresionante para atribuir el dolor a un castigo, pero casi nunca atribuye las bendiciones a un premio. ¿Por qué? Porque la culpa tiene una enorme capacidad para distorsionar la realidad. Cuando una persona vive desde la culpa, todo lo interpreta como una evidencia que merece sufrir. Y eso ya no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la forma en la que el cerebro interpreta la realidad. Imagínate que un niño rompe accidentalmente un vaso. Su padre lo mira, el niño baja la cabeza y esperando el golpe, esperando el castigo, esperando el rechazo. Pero el padre simplemente se acerca y lo abraza y le dice, no eres más valioso cuando haces todo bien, ni menos valioso cuando te equivocas. Vamos a limpiar el vaso juntos. Ahora pregúntate algo, si un padre humano puede responder desde el amor, ¿por qué muchas personas imaginan que Dios, el universo, como quieras llamarle, respondiendo desde la condena? A veces no adoramos a Dios, adoramos a la imagen de Dios que nos enseñaron, y esas dos cosas pueden ser completamente diferentes. Quiero que cierres los ojos por un instante. Imagina cargando una mochila enorme sobre tu espalda. Dentro de esa mochila hay años de culpa. Hay frases como algo habré hecho, estoy pagando, no merezco sanar, es mi cruz, siempre es el peso.
Observa cuánto tiempo llevas caminando con esa carga. Ahora imagino que dejas esa mochila en el suelo. Respira profundo. Observa cómo tu espalda se endereza, cómo tus hombros dejan de tensarse y cómo puedes caminar con más libertad. Pero la culpa esa sí puede empezar a soltar hoy. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación. Una piensa, mi vida terminó. La otra piensa, no entiendo por qué pasó, pero voy a aprender todo lo posible para buscar la mejora. La realidad objetiva es la misma, pero la respuesta emocional es completamente distinta y esa respuesta emocional influye en el estrés, la esperanza, la adherencia a los tratamientos, la calidad de vida y la manera en la que enfrentamos los desafíos. Las creencias no cambian los hechos, pero sí cambian la forma en que vivimos esos hechos y eso tiene un enorme impacto en nuestra experiencia. Quiero dejarte con varias preguntas. No respondas ahora. Permite que trabajen dentro de ti. ¿Y si nunca estuviste pagando un karma, sino cargando una historia que aprendiste desde niño? ¿Y si el mayor castigo nunca vino de Dios, sino la manera en la que aprendiste a hablarte a ti mismo? ¿Y si el sufrimiento dejó de ser un maestro hace muchos años, pero tú sigues creyendo que debías cargarlo para ser una buena persona? ¿Quién serías si dejaras de vivir desde la culpa? ¿Cómo cambiarías tu manera de cuidar tu cuerpo si dejaras de verlo como un enemigo o como un castigo? A veces la verdadera libertad no comienza cuando cambia el diagnóstico, comienza cuando cambia el significado. Y volvamos al principio, te pregunté, ¿y si Dios, el universo o como quieras llamarlo, te ha estado castigando? Después de todo lo que vimos hoy, tal vez la pregunta ya no sea, tal vez la verdadera pregunta sea, ¿quién te convenció que Dios, el universo, o como quieras llamarlo, castigaba de esa manera? Porque cuando descubras el origen de esa creencia, también descubres que puedes transformarla. Y cuando transformas una creencia, no cambia el pasado, pero sí cambia el presente. Y muchas veces eso termina cambiando el futuro. Si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque el siguiente video te va a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.